Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en unos extractos fascinantes de El libro Sabios de Eliphas Leví, una obra con una ambición enorme. Sí, enorme. Propone nada menos que una tercera revelación para la humanidad. Casi nada. Una que, según él, hacía mucha falta, ¿no? Exactamente. Leví busca una síntesis, una conciliación muy audaz de fuerzas que normalmente vemos enfrentadas. La ciencia y el dogma, por ejemplo. Autoridad y libertad, razón y fe. Justo. Y fíjate qué curioso cómo el mismo lanza una advertencia desde el prefacio. Dice que escribe para los sabios, para los fuertes de espíritu. Y que espera el desdén de los otros, ¿no? Los que llaman locos y débiles. Eso es. Marca un tono. Un poco elitista, si quieres, desde el principio. Totalmente. Y la estructura misma del libro ya es rara, ¿verdad? No es un tratado normal. Para nada. Por un lado tienes una serie de diálogos muy vivos, casi como de teatro. Ahí está el Leví, o alguien que lo representa debatiendo fuerte con arquetipos. El clerical, el filósofo, el panteísta. El israelita, el protestante, hasta el médico y el espiritista. Cada diálogo es como un choque de mundos. Un campo de batalla de ideas. Exacto. Y para complementar eso, hay una segunda parte. Son definiciones, aforismos, como píldoras de su pensamiento. ¿Sobre temas clave? Religión, moral, naturaleza. Magnetismo, que ya hablaremos de eso, muerte, Satán, ocultismo. Ahí es donde destila sus ideas de forma más directa y a veces bastante enigmática. Ok. Entonces, nuestra misión hoy es seguirle la pista a Leví en este laberinto. Vamos a intentar desentrañar cómo arma él su argumento para esa gran síntesis. Rastreando los diálogos, los aforismos. Exacto. Veremos qué dice de la Cábala, esa tradición mística judía, ¿no? De la magia, de su idea de una religión universal y sobre todo su relación tan compleja con el catolicismo. Que lo critica muchísimo, pero a la vez. Lo defiende de formas súper inesperadas. Es fascinante. Un eje que atraviesa todo el libro como una corriente de fondo es justo esa tensión, fe y razón. Donde muchos ven un muro. Levinet intenta construir puentes. Se empeña en mostrar que no solo pueden coexistir, sino que se necesitan, para entender la realidad completa, dice él. Empecemos por los diálogos, que ahí se ve muy clara esa tensión. Contra el clerical, el choque es directo desde el minuto 1, ¿verdad? Directísimo. Principalmente por cómo leer la Biblia. El literalismo versus... La interpretación alegórica simbólica. Levinet apuesta fuerte por eso. Y no se corta nada en criticar lo que él ve como ignorancia en la iglesia. Y aquí viene una de sus jugadas interesantes. Redefine católico. Para él no es seguir a Roma ciegamente. Entonces, ¿qué es? Ser universal, en el sentido más amplio. Incluso cita a Voltaire para apoyar un punto sobre la superstición. Imagínate la cara del clérigo. Citar a Voltaire delante de un clérigo es tener agallas. Y lo hace para ilustrar cómo las historias bíblicas literales pueden parecer crueles, como lo de Osá fulminado por tocar el arca o lo de Eliseo y los osos. Usa los mismos ejemplos que Voltaire usaba para criticar. Una provocación total. Y mientras hace eso, ¿se sigue llamando católico? Es una postura complicada. Muy Leví. Diferencia mucho la religión verdadera, que para él es caridad, amor, de la superstición que considera degradante. Y la masonería, también la mencionan, ¿no? Sí, defiende la masonería original por su ideal de tolerancia, aunque luego dice que se volvió intolerante también. Su postura es compleja. Soy católico universal, critico a los administradores, pero la base. La base tiene valor. Interesante. Pasemos al filósofo. Aquí la batalla cambia de tercio. Claro, aquí es la ilustración, la razón pura. El filósofo ve la religión como algo pasado de moda, un absurdo. Una locura organizada que causó problemas y frena la ciencia. Y Levis no niega los horrores, los reconoce, pero contraataca. Argumenta que la fe, entendida como aspiración a lo infinito, a lo que nos trasciende, es una necesidad humana. Incluso para la ciencia. Incluso. Dice que la ciencia misma necesita fe para aceptar conceptos que la razón finita no capta del todo. Pone el ejemplo del infinito matemático. Ah, las asíntotas. Exacto. Esas líneas que se acercan sin tocarse nunca. Un infinito en acto. Un argumento brillante contra el racionalista puro. Buen punto. Usar las mates. Y sostiene que sin esa dimensión de fe, no hay progreso real,
ni moral sólida, ni sentido último. Y propone una idea de Dios muy particular. ¿Cuál? No un señor con barba, sino la fuerza inteligente que está en la naturaleza. Algo que el filósofo casi podría aceptar. Pero, claro, la palabra Dios le rechina. Y el diálogo con el médico también tiene tela. Ahí la religión es una enfermedad mental, directamente. Tal cual. Los síntomas: asco por la realidad, evasión, fanatismo. ¿Y Levi qué hace? Pues lo de siempre, separar. Distingue la religión esencial de sus caricaturas. La superstición, el fanatismo. Apela a la fe razonable de San Pablo. Una fe que no anula la razón. Le dice que negar la fe es como intentar ver el mundo con un solo ojo. Te pierdes una dimensión clave. Es un esfuerzo constante por validar la fe sin caer en lo irracional, buscar el equilibrio. ¿Y en los aforismos? ¿Cómo se ve esto? Los aforismos sobre religión, fe y ciencia son como relámpagos de esa tensión ya resuelta, o casi. Afirma, por ejemplo, que Dios no se revela en milagros raros que violan las leyes, Sino. sino justamente en la constancia de esas leyes, en su inmutabilidad. Considera que el diablo o el milagro como intervención arbitraria son locura atribuida. O sea, locura que le atribuimos a Dios o a la naturaleza por no entender. Exacto, por ignorancia. Interesante. Niega el milagro típico, pero no a Dios. Para nada, insiste mucho en conciliar razón, el árbol de la ciencia, y fe, el árbol de la vida. Lo dice clarito: la fe sin ciencia es locura. Pero siempre hay un pero con Levi. Siempre. También dice: la ciencia, para ser eficaz, necesita a la religión jerárquica. Parece contradictorio, ¿no? Un poco, sí. ¿Cómo se come eso? Apunta a su visión de una futura catolicidad, una religión universal de verdad, que unirá ciencia y fe, razón y espíritu. La jerarquía como estructura necesaria. Esa necesidad de estructura, de jerarquía para la ciencia, nos lleva al siguiente tema gordo: el esoterismo, el ocultismo. Justo, porque Levín no lo ve como algo opuesto a la religión, ¿Sí, no? como su corazón secreto, su esencia oculta. Aquí es donde se pone, esotérico de verdad. Totalmente. En el diálogo con el israelita, por ejemplo, pone la cábala, esa tradición mística judía, ¿no?, para interpretar los secretos de la Torá en el centro de todo. Dice que es la clave para entender la Biblia entera. Entera. Superando incluso a Maimónides. Y afirma algo muy fuerte: que el núcleo del dogma cristiano ya está en la cábala, especialmente en el Zohar. O sea que para entender el cristianismo hay que estudiar misticismo judío. Eso sí que es darle la vuelta. Completamente. Y con el protestante redobla la apuesta. Dice sin pelos en la lengua que la religión auténtica y las ciencias ocultas, cábala, magia, teurgia, están unidas. ¿Y qué es la teurgia exactamente? Como una magia ritual, digamos, para invocar o contactar con lo divino, ángeles, etc. Y aquí suelta otra bomba. Llama al catolicismo magia jerárquica. Magia jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia, con sus rituales, sacramentos, su autoridad, opera con los mismos principios que la magia: influir en lo invisible, canalizar fuerzas. Pero lo hace de forma oficial, con diploma. Ah, vale. Y desde ahí condena a los demás a la competencia sin diploma, llamándolo magia negra o superstición. Es una visión muy particular de la historia. Radical. Y mientras critica la interpretación protestante de la Biblia, la llama una torre de Babel de opiniones sin una clave tradicional. Insiste en que la cábala la conocían San Juan, los padres de la Iglesia. Es increíble. La magia no como lo contrario a la religión, sino como su raíz oculta, o su versión pirata, digamos. Algo así. Y su diálogo con el espiritista también es muy revelador. Rechaza de plano lo típico del espiritismo de su época. Las mesas que hablan, los mediums. Sí, dice que esas comunicaciones son como mucho con larvas astrales, ecos psíquicos, entidades bajas, o un regreso peligroso a los oráculos paganos. ¿Y entonces qué propone? ¿Niega la comunicación con el más allá? No exactamente. Cree en la supervivencia, pero más de las ideas, de las formas mentales, que de la personalidad tal cual, y cree en una comunicación más sutil, íntima.
La comunión de los santos. Eso mismo, entre almas afines, vivas o muertas. Critica al espiritismo por no tener jerarquía, ni sacramentos, ni tradición. Y claro, insiste, sin la cábala imposible entender ni manejar bien todo esto. Siempre volvemos a la cábala y a la necesidad de estructura, de jerarquía. Me llama la atención esa insistencia incluso cuando critica a la Iglesia. Es una pregunta clave. El diálogo con el iniciado da pistas. El iniciado representa las sociedades secretas, los gnósticos, que ven a la Iglesia como materialista, despótica. Y Levi les da la razón en parte, ¿no? Sí, acepta muchas críticas. Pero se niega a abandonar la Iglesia. ¿Por qué? Si la critica tanto. Porque ve el dogma, incluso el que parece absurdo, como un enigma necesario, como la esfinge, que guarda un secreto. Dice que eliminar la religión organizada, por imperfecta que sea, llevaría al caos. Entiendo. Reconoce que el nuevo dogma del iniciado, razón, fraternidad, ciencia, es el espíritu puro del Evangelio. Pero insiste, hace falta una religión revelada, con símbolos, con estructura, aunque solo el iniciado entienda bien esos símbolos. O sea, la cáscara, aunque imperfecta, es necesaria para guardar el fruto. Algo así. Y esto se ve en los aforismos sobre ocultismo. Dice que es la clave de los dogmas, y que para guiar a las masas hacen falta fórmulas oscuras, incluso absurdas, ¿Por qué absurdas? porque exigen un acto de fe que va más allá de la razón simple. Y considera el catolicismo, por ser el más dogmático y absurdo en lo literal, el más fuerte. El que más poder tiene porque más exige. Y aquí llegamos a esa frase tan impactante que mencionamos antes. Sí, una de las más famosas y polémicas. Poner una inmensa locura al servicio de una gran razón, ocultando cuidadosamente la razón y decorando magníficamente la locura. Hoc est arcano magnum. El gran secreto. El gran secreto del poder, de la influencia. Usar símbolos potentes, historias emocionantes, lo irracional, la locura decorada, pero dirigido en secreto por una razón superior, la gran razón oculta. Suena un poco maquiavélico. Un poco, sí. Es una visión cruda de la relación entre verdad, creencia y liderazgo. Uf. ¿Y Satán? ¿Dónde encaja en este esquema? Leviatán lo desmonta. Niega que sea una persona real, un ángel caído. Lo redefine como un tipo. Un símbolo. De la ignorancia, del error, de la fuerza desequilibrada, de la rebelión ciega. Es una ficción necesaria, dice. Un contraste para poder entender a Dios, que es inteligencia y equilibrio. ¿Y el magnetismo? ¿Qué es para él? Una fuerza sutil, una irradiación vital que está en todo. Una atracción universal que se puede dirigir con la voluntad y, muy importante, con la intención moral. Como el caduceo de Hermes. Exacto. Las dos serpientes en equilibrio, las corrientes positiva y negativa, controladas por la vara central, que es la voluntad iluminada. Todo este mundo de ocultismo, de reinterpretación, nos devuelve a su relación con el catolicismo. No puede vivir con él ni sin él. Es la gran tensión de su vida. Frente al clerical, al sacerdote, él se planta como católico, pero de una catolicidad universal, no sectaria. Critica la excomunión, la ignorancia. La resistencia a la ciencia, al progreso, la llama una vieja madre, venerable pero anquilosada, que necesita una palingenesia. ¿Una qué? Palingenesia, un renacimiento, una regeneración profunda, una transfiguración espiritual. Pero a la vez la defiende frente a otros. Sí, frente al filósofo ateo o al panteísta, el que disuelve a Dios en todo, Deville defiende el núcleo, fe, esperanza, caridad. Separa esa esencia de los crímenes históricos. Menciona la Inquisición, las guerras. Pero también a San Vicente de Paul como ejemplo de caridad real. Y rechaza el panteísmo porque dice que quita responsabilidad individual. Y con los más cercanos, como el docto o el iniciado, ¿también defiende a la Iglesia? Sí, reconoce que hace falta una síntesis superior, una religión universal. Pero insiste, no puede hacerse fuera de las grandes tradiciones, como la Iglesia o la sinagoga. Hay que transformarlas desde dentro. Exacto. Ve en la estructura de la Iglesia, a pesar de sus defectos, y menciona a gente como Belloil, un periodista católico muy reaccionario, un recipiente necesario, una forma que contiene la fuerza espiritual. ¿Los aforismos reflejarán eso también, supongo? Claramente. Distingue entre el catolicismo romano, histórico, a veces absurdo en lo literal, y la catolicidad universal, la verdad espiritual.
Critica al cristianismo post-Constantino, más mundano, Pero, pero a la vez dice que las prácticas, los ritos, los sacramentos son vitales para mantener la fe en la gente, multiplican la fuerza espiritual colectiva. y vuelve a la idea de la magia. Sí, lo repite. Religión y magia son la misma fuerza. Solo cambia la autoridad. La religión es magia autorizada, la otra no autorizada. Y predice algo sobre el culto católico, ¿no? Una predicción sorprendente. Dice que prevalecerá por su poder ritual, su poder auxiliar, pero solo se acepta morir en su forma actual, temporal, dogmática. Para resucitar espiritualmente. Exacto. Una visión de muerte y renacimiento para la propia Iglesia. Es una visión increíblemente compleja, llena de matices. Y además de todo esto, Levi también se mete con las grandes preguntas: naturaleza, muerte, destino humano. Sobre todo en los aforismos. Sí, los temas últimos. Describe la naturaleza como una máquina ciega en su funcionamiento, pero a la vez es manifestación del pensamiento latente de Dios. Una inteligencia dentro de la máquina. Algo así. Una inteligencia inmanente que la guía. Habla de un progreso infinito, pero no lineal, como una corrección eterna de desequilibrios. Distingue vida colectiva, más instintiva, de vida personal, consciente, que se conquista. Y la muerte. El final. No el final absoluto. La ve como una disolución de lo imperfecto. Un baño en el leteo, el río del olvido. Purifica, transforma. ¿Y la inmortalidad? Cree en tipos inmortales, quizás arquetipos. Pero la inmortalidad personal, la conciencia individual después de morir, dice que no es automática. Se conquista. ¿Cómo? Con la fe, con el desarrollo espiritual. Es un logro, no un derecho. ¿Y el mal? El pecado. Interpreta el pecado mortal no como ofensa a Dios, sino como un suicidio del alma. Un acto de libertad radical donde uno elige separarse de la vida divina. ¿Y el sufrimiento? Viene de deseos desordenados, del apego a lo que cambia, a lo corruptible. La solución: amar para dar, para mejorar. Encontrar a Dios en el amor desinteresado. Y olvidar. Olvidar. Importante para la paz. Fundamental. Olvidar ofensas, fracasos, para alcanzar esa paz profunda. ¿Y cómo se alcanza esa paz? Aceptando la ley universal, queriendo el bien por el bien mismo, y esperando la justicia final. Es una paz activa, de compromiso. La verdad es que meterse en Elifas Leví es sumergirse en un océano de ideas, conectadas, a veces chocantes, pero siempre buscando esa unidad, esa síntesis. Totalmente. Es un intento gigantesco de tejer juntos hilos que parecen no poder juntarse. La sabiduría esotérica antigua, cábala, hermetismo, magia, con la razón moderna, la ciencia. Y una relectura súper audaz de la religión, sobre todo del catolicismo. Exacto. Su mensaje final parece ser de transformación, de progreso espiritual conciliando opuestos. Nos deja con muchísimo para pensar. Una de las ideas más inquietantes que hemos visto es esa de que para guiar a las multitudes a veces hay que poner una inmensa locura al servicio de una gran razón. Ocultando la razón y vistiendo bien la locura. Exacto. Es una idea potente y ambigua. Sí, en nuestro mundo de hoy, lleno de información, de desinformación, de narrativas enfrentadas, ¿cómo resuena esa fórmula? ¿Qué nos dice sobre la verdad, la creencia popular, el liderazgo, el poder? Es una pregunta que queda ahí, flotando, para reflexionar más allá del Leviatán.